hermanos, bienvenidos. Qué bueno poder vivir juntos nuevamente nuestra escuela dominical. Le invito a que iniciemos este tiempo de la manera adecuada y es presentándonos delante de nuestro buen Dios a través de una oración a la que le pido que por favor me acompañe. Bendito Dios, qué bueno poder presentarnos delante de tu presencia y reconocer que tú eres el Dios omnisciente, que tú eres el Dios presente, que tú eres para siempre, que eres el que todo lo sabe, el que todo lo puede, aquel cuyo amor y corazón, Señor, nos enseña una nueva forma de vivir. Gracias, hoy nos acercamos a tu presencia reconociéndote como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como el hacedor de obras y prodigios, como el Dios de la historia, pero también como el Dios de nuestro presente y sin lugar a duda como el Dios de nuestro futuro. Hoy agradecemos, Señor del cielo, que un día llegaste a nuestra vida para enseñarnos una nueva manera de vivir y poco a poco te has tomado con amor el trabajo de tallar y formar en medio de nuestro corazón el carácter de tu amado Hijo Cristo. Es por eso que hoy acudimos nuevamente en torno a este tiempo, porque sabemos, Señor de bondad, que cuanto más cerca estamos, Padre del cielo, más formas y transformas nuestro ser para parecernos mucho más a tu amado Hijo y satisfacer, Señor del cielo, entonces tu perfecta voluntad, porque tal como te lo decía el rey David, ese es nuestro deleite. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta nuestra iglesia, por nuestros pastores, por la oportunidad, Señor del cielo, de finalizar prontamente un nuevo año, Señor, y avanzar poco a poco hacia el inicio de un nuevo año, Señor, que sin duda alguna contará con tu presencia de manera visible. Hay tanto por agradecerte, hay tanto por alabar, hay tanto por reconocer, porque tú eres un Dios incomparable, Señor, porque tu grandeza y tu poder incluso nos dejan sin las suficientes palabras para reconocer, Padre del cielo. Y hoy te agradecemos la oportunidad de convocarnos a través de estos medios digitales, Señor de bondad, y continuar siendo, Señor del cielo, la familia apasionada por ti, que crece en torno a tu palabra. Es por ello, Espíritu Santo, que hoy te pedimos que actúes conforme a tu amor y a tu misericordia en la vida de todos y cada uno de los que hoy nos disponemos a vivir y a ser parte de este tiempo especial. Toma la vida, Señor del cielo, del predicador, toma la alabanza, toma cada detalle, pero sobre todas las cosas, mi amado Dios, toma nuestro corazón, para que sea el lugar adecuado, el terreno donde tu palabra halle, Señor de bondad, las condiciones perfectas para dar fruto, y fruto que permanezca, fruto, Señor del cielo, que sea evidente gracias a tu acción, Espíritu Santo. Hoy nos quedamos en este tiempo y te pedimos que seas tú el anfitrión de esta mañana para que la gloria, honra y poder sean solo tuyos. El reconocimiento que a ti te pertenece podamos elevarlo a ti en gratitud y con la libertad de ser hijos. En tu nombre de amor. Amén. Pues bien, después de disfrutar de esta oración y de la oportunidad de acercarnos a Dios con libertad, yo le invito a que preparemos nuestro corazón para darle tal vez lo único que podemos darle, y es nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, porque de resto a Él le pertenece todo. Muy buenos días, iglesia. Damos gloria al Señor por esta preciosa oportunidad que nos regala de poder llegar hasta sus hogares para exaltar el nombre del Señor. Hoy nos acompaña generación que crece y generación victoriosa. Niños y adolescentes que exaltan el nombre del Señor. Por eso la invitación es que usted se una y adore al Señor. Que
buen tiempo de alabanza a nuestro Dios y qué rico poder recrearnos en torno a su presencia como una familia que somos. Le invito ahora a que si usted de los que toma apuntes, de los que resalta o de los que toma nota, vaya por su libreta, por su agenda o el lugar donde sencillamente usted consigne sus apuntes, pero sobre todas las cosas prepare su corazón porque llegó el tiempo de la palabra de Dios, que hoy está a cargo de nuestro hermano José Elías Zuleta, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, amada iglesia. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana, derramando de su amor, de su gracia y de su misericordia sobre cada uno de nosotros. Quiero hablarle en este día de un tema muy importante para nosotros como los cristianos, acerca de la fe. Pero el tema central es fe inquebrantable. Esa es nuestra disertación en esta mañana, fe inquebrantable. La palabra de Dios nos habla de diferentes maneras acerca de la fe. Y todas ellas, además de ser ciertas e indiscutibles, son la verdad de Dios acerca de este tema. Por la fe creemos como cristianos que todo ha sido formado y llamado a la existencia por un Dios absolutamente poderoso, que ha creado todas las cosas con un fin y con un propósito inicial para su gloria. Por la fe vivimos literalmente, como dice la palabra de Dios, y específicamente la carta a los Hebreos así nos las dice, que el justo por la fe vivirá. Y el escritor de Hebreo precisamente toma esto del libro de Habacuc, donde si usted lee detenidamente, amada iglesia, estas palabras, el justo por la fe vivirá, son pronunciadas específicamente por el mismo Dios al profeta Habacuc, en un momento calamitoso y en un momento difícil en la época de Israel en que vivía precisamente el profeta. Esta misma carta a los Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese agradar, en término original, es complacerle bien o complacerle de la mejor manera. Y también Hebreos nos dice y nos habla que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no hemos visto. Y la carta a los Hebreos nos hace mención de personajes del Antiguo Testamento, hombres y mujeres, sólidos y fuertes en la fe, figuras de la cual nosotros nos admiramos con relación a este tema principal de la Escritura, como es la fe. Y hablamos específicamente de Abraham, de Abel, de Moisés, de Enoc, de Sara, hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Pero me llama la atención que la carta a los Hebreos, que hace un extraordinario panorama acerca de la fe, nombrando estos personajes, no menciona un personaje que a mi parecer y a mi juicio es extraordinariamente especial para el tema de la fe. Y es de quien quiero hablarle en esta mañana, amada iglesia. Y ese personaje es Job. El libro de Job, quizás como ya nosotros lo conocemos y sabemos que se encuentra antes del libro de los Salmos, pero cronológicamente no pertenece allí. Sabemos también, amada iglesia, que quizás el mayor escritor y compositor de los Salmos fue el dulce cantor de Israel, el rey David. Pero el rey David, siendo, y aquí para que sepamos un poco acerca de los momentos históricos de la Biblia y de las fechas, el mayor compositor, que es el rey David, él vivió quizás unos 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero no estoy hablando del rey David, ni tampoco de los personajes que menciona la carta a los Hebreos con relación a personas que se mantuvieron firmes en la fe, sino que estoy hablando de Job.
Y Job es muchísimo antes de David. Por eso les decía que aunque el libro de Job está antes de los Salmos, lo tenemos en nuestra Biblia, bueno, se encuentra allí en un sentido literario, por su género, pero no es así en el sentido histórico. Job quizás es 1000 años y quizás un poco más de 1000 años antes de el mismo David. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque estoy hablando de la fe inquebrantable de este hombre. Y ahorita mencioné grandes personajes como Abraham y entre otros, y Abraham el padre de la fe. Pero con relación a Job, un hombre que piadoso delante de los ojos de Dios, y así lo dice la Escritura, es un personaje a imitar con relación a su fe inquebrantable. Job es totalmente anterior a estos personajes. Se dice obviamente que pudo haber sido contemporáneo a Abraham, aunque algunos historiadores lo fechan mucho antes que el patriarca Abraham. Y Job realmente y sin duda alguna es antes del Pentateuco, antes de la ley, antes de la escritura de la Biblia tal como la conocemos, antes de los 10 mandamientos y de toda la historia del pueblo de Israel. Y esto lo puntualizo porque este hombre apenas estaba iniciando, llamémoslo así, amada iglesia, la comprensión real del principio de la revelación de Dios. Y es importante que sepamos esto, porque a diferencia de Abraham, Isaac, de Jacob, de Moisés, grandes personajes que quizás tuvieron de manera más directa una promesa divina, a diferencia de Job. Y es tan importante el libro de Job, de este personaje, su historia de fe. Y además de la fe, porque mi tema principal es la fe inquebrantable de Job. Pero la misma palabra, e incluso Santiago nos habla de la paciencia. Y es tan importante Job y su libro, que hace parte, amada iglesia, si usted lo puede buscar, de las 100 obras cumbres de la literatura universal en su riqueza poética. Además de esto, el libro de Job como personaje. Los mismos musulmanes en su libro sagrado, que es el Corán para los musulmanes, tienen un espacio especial para el profeta Ayub. Y así le llaman ellos el profeta Ayub a Job. Y lo toman como ejemplo de paciencia. Y evidentemente la paciencia conduce a la fe. Y por lo tanto, amada iglesia, comprendemos entonces que a diferencia de Abraham, que tuvo un llamado específico, de Moisés, que tuvo un llamado específico, y así lo registra la palabra del Señor, donde pudo haber tenido una mejor comprensión de la revelación de un Dios, no sucede así en este caso con Job. El libro de Job no registra que Dios haya tenido con él un llamado especial como lo tuvo con Moisés, con algunos de los profetas del Antiguo Testamento, con el mismo Abraham. De hecho, si nosotros leemos detenidamente el libro de Job, pues al menos que se nos haya pasado, no lo hayamos visto en la lectura, no sucede y no aparece y no se registra como por ejemplo Moisés, grandes portentos de Dios, visibles portentos, que ayudaran a Job a solidificar mucho más, al poder ver la fe en ese Dios, en que él tanto evidentemente creía, en ese Dios poderoso. Pero hay algo que sí registra la Biblia, y son palabras del mismo Dios. En el libro de Job, dice el mismo Dios, que era un hombre, que era un siervo, justo, perfecto y apartado de lo malo, y temeroso y fiel a Dios. Esto es lo que nos dice, amada iglesia, que a pesar de las circunstancias de Job, que ya las conocemos, en un instante vamos a tocarlas un poco, Dios le dio a Job
el poder también mantenerse en una fe inquebrantable, so pena las circunstancias que vivió. Y aunque no aparece, como digo, iglesia, y no se registran que Job observara milagros portentosos, grandes señales de Dios Todopoderoso, una promesa, como sucedió con estos grandes personajes como Abraham o Moisés, pero algo que sí se mantuvo Job fue su fe inquebrantable hacia Dios, so pena de cualquier circunstancia, amada iglesia. Y quiero que comprendamos 4 grandes virtudes esenciales de la fe inquebrantable de Job, de la cual debemos imitar. Y quiero que tome nota, amada iglesia. Primera virtud: la fe inquebrantable adora en todo momento. Y quiero invitarlos y llevarlos al capítulo 1, versículo 20 del libro de Job. Yo quiero leer para ustedes y sigamos la lectura y la palabra del Señor. Job, capítulo 1, versículo 20, dice así: Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró su cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró. Les recuerdo, primera virtud: la fe inquebrantable adora en todo momento. Los 2 primeros capítulos de esta obra maestra bíblica universal de la poesía antigua, presenta la vida de un hombre justo, como dice el mismo Dios. Lo ratifica el mismo Dios. Un hombre justo, apartado de mal y fiel a Dios. Y este hombre justo, de un momento a otro, perdió absolutamente todo. Uno de los estados de presión que puede conducir incluso a la depresión desde el punto de vista psicológico es la pérdida y es la bancarrota como tal. Perder todo lo que se ha construido y lo que ha costado elaborar, y que lo que durante mucho tiempo, en nuestros años, en nuestra vida, se ha hecho con tanto esfuerzo, y perderlo de un momento a otro puede llevar incluso a un estrés incontrolable y a un momento de profunda depresión. Hay personas que esto lo han experimentado, que incluso han terminado con sus propias vidas. Hay un caso muy puntual de quizás millones que nos podemos encontrar en la historia humana, amada iglesia. Un hombre, un joven llamado Wan Long, Wan W, así se escribe su nombre, Wan Long. Un joven trabajador, solo 34 años, en una siderúrgica en China. Este hombre Long invirtió todo lo que tenía, todo cuanto había conseguido y de su esfuerzo en el mercado de valores de su país. Y de un momento a otro llegó la peor de las tragedias. Perdió absolutamente todo. Pero en el caso, y a diferencia de Job, Wan Long se quitó la vida suicidándose, metiéndose en uno de esos hornos de metal fundido. Y nosotros podemos tener presente en nuestras mentes conocidos, allegados, artistas o personas cualquiera en todo el mundo, en toda la historia, que en algún momento todo lo han perdido de un momento a otro y han llegado a tener un estado depresivo profundo y quizás no han podido levantarse de allí, no han vuelto a ser los mismos. Y de hecho, humanamente hablando, amada iglesia, es un momento duro y difícil. Es difícil no ser estremecido por la pérdida en la manera en que Job perdió absolutamente todo. Un hombre con tantas posesiones, un hombre absolutamente rico en términos materiales, pero todo lo perdió en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso es importante que sepamos que duele a nosotros como hombres, es decir, como creados por Dios,
que nos ha puesto a ministrar la creación. Duele lo que ha costado y se ha perdido. Costado en trabajo, con el esfuerzo. Es literalmente un duelo lo que se lleva. Pero la Biblia nos dice que este hombre se mantuvo fiel a Dios, a pesar de haberlo perdido todo en un abrir y cerrar de ojos. Y el versículo que acabamos de leer nos dice que Job, en señal de duelo, y no solo duelo, quiero que escuche lo siguiente. En señal de duelo, rasgó sus vestidos. Quizá nosotros en algún momento hemos dañado una prenda de vestir nuestra, por cualquier circunstancia. O quizá en un momento de rabia lo hemos hecho. Y no significaría mucho para nosotros. No sucedía así en tiempos antiguos y más en tiempos de Job. Este hombre rico materialmente, con muchas posesiones, me atrevería a decir que tenía un ropaje especial, como un hombre de sociedad, quizás lleno de algunas túnicas especiales y finísimas. Y Job, al romper la túnica que simbolizaba en su época un estatus social especial como hombre de edad, y al romperla, lo que estaba simbolizando Job era que todo lo había perdido. Y también nos dice la Escritura, acabamos de leer, que Job rapó su cabeza. Muy seguramente hemos rapado nuestra cabeza muchas veces, nos hemos mutilado. Y no significaría mucho para nosotros, realmente. Nosotros los hombres podemos raparnos en cualquier momento y estar tranquilos. La mujer es cortar su cabello y lucir bien todo el tiempo. Pero como dije hace un instante, no era lo mismo en aquella época. La Biblia no describe físicamente a Job, pero puede haber una referencia con las personas antiguas. Es probable que haya sido un hombre anciano con su cabello quizás largo, lleno de canas. Y rapar su cabeza a este hombre era lo peor que él podía simbolizar. Amada iglesia, sus cabellos quizás dorados podrían significar la mayor bendición de Dios. Y raparse indicaba entonces que también había perdido la bendición de Dios. Rasgó su túnica perdiendo su estatus social y rapó su cabeza perdiendo la bendición de Dios. Y por último, Job, postrado en tierra, en señal de humillación, adoró a Dios. Y sabemos que después del capítulo 2 de este libro, de ahí en adelante, se habla de los lamentos de Job, de la discusión de Job con sus amigos. E incluso, amada iglesia, en el libro, el mismo Job, en señal de angustia, le dice a Dios que yo clamo a ti y no me respondes, no me atiendes. Así lo dice el libro. Job tenía todas las razones suficientes para lamentar su situación. Una vez le escuché a un hermano hace muchísimos años, hace quizás más de 30 años. Creo que esa persona vino del extranjero y decía que el motivo por el cual no aparecía en el calendario el 30 de febrero era porque había sido el día en que Job había maldecido su tragedia y por lo tanto no aparecía. Bueno, es algo que realmente pues, no se puede asegurar. Es interesante escucharlo, pero el punto es las tragedias vividas por este hombre y que aún en medio de todo, su situación, su circunstancia, adoró a Dios convirtiéndose en un hombre de fe inquebrantable. No hay un solo versículo en Job que diga que Job terminó y cesó de alabar a Dios en algún instante de su vida. Para que haya una verdadera adoración, amada iglesia, tiene que haber una verdadera fe. Y la fe debe ser inquebrantable. Este hombre fue impresionante. Por eso quedó escrito en este libro eterno llamado la Santa Biblia. Y me llama la atención porque es que después de sus tragedias,
no se registra una promesa divina de restauración. No lo dice la palabra. Pero no terminó y no se cansó de adorar a su Dios. Por lo tanto, la mayor expresión de adoración a Dios, amada iglesia, es por dentro, es interna y no tanto externa. Cuando perdemos la fe, dejamos de adorar. La adoración del corazón se refleja, no se demuestra. No estamos para demostrarle algo en nuestra adoración, solo para dársela a Dios y mostrársela a nuestro Señor. De esta manera, la enseñanza de hoy nos conduce a nuestra segunda virtud, y es la fe inquebrantable acepta la voluntad de Dios. Y quiero leer para ustedes también del capítulo 1, versículo 21. Y dice así la palabra en el libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Impresionante. Sencillamente impresionante la vida de este hombre, de este patriarca Job. Y dice el escritor, dice Job, y algunos aluden de que quizás no fue el mismo Job quien escribió su libro, bueno, quizás en términos de escritura, no indicando que ya se conocía de Job y que había existido, porque evidentemente fue un personaje histórico. Y nos dice Job que desnudo salió del vientre de su madre y que desnudo volverá a él. Pero nosotros realmente, amada iglesia, si es verdad, salimos desnudos del vientre de nuestra madre, pero no regresamos desnudos al vientre de ella nuevamente. Esto es más una expresión idiomática de la cultura en la cual se movía Job y en la cual existía él. Quizás tratando de decir, como dicen algunos comentaristas, que evidentemente salió desnudo de su madre y que luego llegaría desnudo a los que muchos, la madre la consideraban la tierra. Es decir, salió de su madre, de su vientre, de la madre, y regresaría a la tierra que algunos consideraban también madre. Y de hecho, algunos hoy por hoy llaman madre tierra, pues la Biblia la denomina creación de Dios. Pero lo que nos enseña la palabra es que Job acepta la voluntad de Dios, a pesar de hablar y comentar su situación calamitosa. Y la palabra nos habla de que la voluntad de Dios es perfecta y agradable y es buena. Obviamente, no puede ser mala si parte de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, absolutamente bueno y pío en todo sentido. No puede ser algo malo. Pero lo que sí debemos comprender, amada iglesia, y esto nos va a ayudar a sentir tranquilidad y a refrescar nuestras vidas y nuestras almas. Dios hace su voluntad permanentemente. La voluntad de Dios agrada primeramente a Dios porque Él se agrada en hacer su propia voluntad. Pero esto no significa que si dentro de la voluntad de Dios, para probarnos a nosotros, como esta prueba de Job, está que nosotros vivamos grandes tragedias y que esto al final podría significar de que como Dios se goza en su voluntad, ¿se gozaría Dios entonces en nuestras tragedias? No, jamás y de ninguna manera. Ningún texto bíblico apoyaría tal cosa. Pero sí dice la palabra y sí nos enseña que aunque sea una prueba de Dios, vivir ciertas tragedias, Él obrará en medio de ellas. Quizás tú has tenido alguna pérdida física, familiar, material, laboral. En tu propia vida has perdido quizás tu salud completa o parcial.
Pero me atrevo a decir, sin equivocarme, que has visto la mano de Dios en medio de esas tragedias obrando en favor. Que en medio de Él sigue obrando y sigue sustentando y sigue alimentando y sigue apoyando. Porque aceptamos su voluntad, amada iglesia. Dios siempre obrará en medio de ellas, de cualquier circunstancia adversa, como lo podemos ver en el libro de Job, de este hombre. En el año 2019, un reconocido cantante, extraordinario por cierto, llamado Julio Melgar, el Señor lo llamó a su presencia en el año 2019. Pero antes de su muerte, un grupo también de cantantes, de amigos, se acercaron a él para orar por él, para darle aliento. Y hubo una cantante que se acercó y oró por él, la cantante Christine Di Clario. Pero ella pronunció unas palabras no sabias. Ella, dentro de la oración de sanidad, orando ella por Julio Melgar, le decía a Dios que no aceptaba un no como respuesta. Posteriormente la cantante Di Clario entró a dar algunas explicaciones que muchas fueron no convincentes. Lo importante es saber, amada iglesia, que también debemos ser sabios en medio de las circunstancias, porque Dios siempre hará su voluntad. La soberanía de Dios se refleja en su voluntad. Y ningún ser humano, un ser creado como nosotros, puede realmente contra la voluntad de un Dios absolutamente y poderoso. Él permite acompañarnos, darnos su gracia como se la dio el apóstol Pablo, ayudarnos a entenderla, comprenderla y aceptarla, esta voluntad. Por lo tanto, amada iglesia, sea para exhortación, para prueba o para bendición, lo mejor es estar en las hermosas manos del Señor. Y aunque Dios es espíritu, así dice la Biblia, cada vez que veamos la referencia de sus manos, de su brazo, además de significar su poder, también significa su soberanía y por lo tanto su voluntad. Y el mayor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia acerca de la aceptación de la voluntad de Dios está en una extraordinaria frase y muchas palabras hermosas y que alguien dijo y pronunció, y son las siguientes: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, mi voluntad, sino la tuya. El mismo Dios, Hijo eterno, grande en poder, al igual que el Padre, aceptando por obediencia la voluntad de Dios Padre. Esto es señal, amada iglesia, de una fe obediente, una fe sumisa a Dios, una fe inquebrantable. Y sea en la vida de Job o en nuestras propias vidas, que no es fácil, iglesia, aceptar las adversidades, no lo es por lo que hemos comentado. La fe inquebrantable acepta la voluntad de Dios. Eso es el símbolo de una fe madura, una fe pasada por fuego, limada a las asperezas, una fe que ha sobrepasado y sigue sobrepasando y así seguirá sobrepasando las adversidades. Una fe que acepta la voluntad de Dios, porque es obediencia al mismo Dios. Lo contrario a la obediencia a Dios es rebeldía hacia Dios. Y somos llamados a aceptar su voluntad, amada iglesia, porque lo contrario de esto, y es la inclinación del ser humano, es hacer todo lo contrario. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese fruto y ellos hicieron lo contrario. Le dijo a Moisés que le hablara a la roca y Moisés hizo lo contrario. Le dijo a Abraham que esperara al hijo de la promesa. También hizo lo contrario, acostarse con Agar. Y de Sansón ni se diga, amada iglesia, que no se acercara ni se juntara con las filisteas y corrió a hacerlo.
Esa es la tendencia humana. Esa es la inclinación desde el principio. Ir contrario a la voluntad de Dios. Por eso somos llamados obedientemente a aceptarla. Y es símbolo de fe hacia nuestro Dios. Y este hombre del que estamos hablando, amada iglesia, me llama tanto la atención la vida de Job. Y que todo lo había perdido. Todo cuanto había construido, todas las bendiciones materiales que el Señor le había dado, sus posesiones, a pesar de haber perdido todo, se quedó con su mayor riqueza. Y usted dirá, ¿cuál? Bueno, no sería su esposa, porque su esposa se había convertido en su peor enemigo, y ya vamos a hablar más adelante un poco de eso. Se quedó con su integridad moral y su fidelidad hacia Dios. Esa es, amada iglesia, la mayor riqueza dentro de una fe inquebrantable. Integridad y fidelidad hacia Dios. Y el mismo Job pronuncia que él nada se había llevado, porque lo dice que desnudo salió. Y la palabra siempre así lo dirá. De hecho, hay un eco de esto en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: nada hemos traído, Timoteo, y sin duda nada nos vamos a llevar. Un gran amigo pastor siempre tenía un chiste de que no había entierro con trasteo. Pues a pesar de la jocosidad de esto, es la realidad. Nada nos llevaremos. So pena de que por tragedias y circunstancias lo hayamos perdido todo, o seamos personas con muchas posesiones o riquezas o dones materiales que el Señor haya dado, nada nos llevaremos, solo nuestra integridad moral y fidelidad hacia Dios. Y que Dios eso lo ha representado ahora en nuestra salvación eterna, amada iglesia, por medio de la fe. Y esa fe inquebrantable es alimentada. Esta fe de la cual estamos hablando, que acepta la voluntad de Dios, es precisamente alimentada no por lo pasajero que ahora vemos, sino por lo eterno que no podemos ver. Pero por algo importantísimo es alimentada, y que día a día la hacemos como ejercicio espiritual, y es por medio de la santa palabra del Señor. Y esto nos lleva, amada iglesia, a nuestra tercera virtud en esta mañana, que dice: la fe inquebrantable solo obedece a Dios. Capítulo 2, versículo 9 del libro de Job. Lo leo para usted, amada iglesia. Entonces le dijo su mujer, miren lo que dijo esta mujer: ¿aún retienes tu integridad? Que era símbolo también de fidelidad. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Impresionante también, pero ahora en el sentido contrario esta mujer. No sé si hay otro pasaje de la Biblia tan fuerte hacia un hijo de Dios que diga que maldiga a su Dios y se muriera. Pues no lo he visto realmente. Pero recordemos que estamos hablando de que esta fe solo obedece a Dios. Y muchísimas veces el término obedecer va relacionado con el término escuchar, con el término oír. De hecho, estoy hablando de obedecer. Ese es el término que ahora estoy tratando, obedecer. Y el término shamá, hebreo, así como lo escucha, shamá, que está significando obedecer, dentro de los muchos términos que ayudan a comprenderlo, significa escuchar inteligentemente. Es decir, muchísimas veces, dependiendo del contexto en la escritura que nos habla de obedecer, es una voz que nos habla, pero con la intención de obedecerla. Y miren lo que le dijo esta mujer a Job, a la cual nunca obedeció, obviamente. Y tenemos otro gran ejemplo en nuestra escritura,
que es en Génesis 3:17, en el momento de la caída, que el Señor le dice a Adán que por cuanto obedeció a la voz de su mujer, la escuchó para obedecerla. Y ahí en adelante viene una sentencia, el castigo de Dios. Pero aquí el punto central, y no es una indicación, amada iglesia, a nosotros los hombres a no escuchar a nuestras esposas, pues ellas también tienen, no sé si son 20,000 palabras diariamente que deben gastar, que deben decir, y muchas de esas y miles de esas las tienen quizás que decir y gastar con nosotros los esposos. No es el punto, obviamente. Es como un paréntesis un poco entretenido. El punto es que no se debe escuchar a nadie, sea esposa, esposo. Escúcheme bien lo que le quiero decir en el buen sentido, en el sentido del contexto que estamos tratando. No se debe escuchar a nadie con la intención de obediencia si es contrario a la palabra y a la voluntad de Dios. Se deben cerrar los oídos a cualquier consejo malo, como lo hizo esta mujer, que le dice a su golpeado esposo: maldice a Dios y muérete. Esperara prácticamente la muerte de parte de Dios. Por lo tanto, amada iglesia, ¿a quién estamos escuchando en nuestras vidas? Conocí una vez de un caso de una joven. No mantenía un buen relación de matrimonio con su esposo, pero al final era su esposo. Llevaban muchos años de casado. Creo que la crisis matrimonial en algún momento llega a todos los que estamos casados. Pero contrario a buscar el buen consejo sabio de sus líderes, escuchó una amiga que ella estaba recién divorciada. Y finalmente esta joven se divorció de su esposo después de escuchar estos consejos y de tantos años de matrimonio. Solo supe después de su profundo arrepentimiento, totalmente arrepentida, pero quien fue su esposo estaba ya con otra mujer. ¿A quién escuchamos, amada iglesia? Con la intención de obedecer. Para mantener una vida de fe inquebrantable, solo debemos escuchar a Dios. Sea por medio de su palabra, sea por medio de una excelente enseñanza, sea por medio de sus líderes que viven una vida piadosa y de obediencia a Dios, porque deja mucho que pensar y la verdad se dudaría en escuchar un líder que no lleva una vida fiel a Dios. A eso nos llama el Señor en esta mañana, amada iglesia. Y esta mujer, esta esposa de Job, es el vívido ejemplo de una persona alejada de Dios y falta de sabiduría. Es más, el hebreo que utiliza aquí, entre otras cosas, de esa expresión de esta mujer, es fatuidad, es decir, fatua. Y esa palabra es fuerte en la Biblia. Y yo lo estoy diciendo porque así lo menciona cuando usted lo busca en un diccionario hebreo-español, así también le aparece en relación a lo que ella dijo, es decir, no solamente falta de sabiduría, sino fatua. Dice la palabra que la fe viene por el oír. Me gusta más otras versiones que dicen la fe es por el oír. Hablando de la versión Reina Valera, que algunas dicen viene por el oír, pero es más acertado cuando dice es, porque siempre es permanente por el oír la palabra del Señor. Siempre y permanentemente a través de la palabra del Señor. Y como le dije hace un instante, amada iglesia, ¿dónde está la voz de Dios? En su palabra, en lo que Él nos enseña. Quizás un momento de oración, el Señor nos permite escuchar su voz.
Y la manera de saber que es la voz de Dios es porque es conforme y fiel a su palabra. O las personas que Dios, buenos consejos, buenos cristianos que el Señor nos ha dado a través de estos hombres y mujeres, siervos de Dios ahora con nosotros. Por lo tanto, la fe inquebrantable es la que está dispuesta a escuchar el consejo de Dios siempre y permanentemente, pero cerrando los oídos, siendo sordos a todo aquel, llámese familia, líder cristiano que no ande conforme a la palabra, amistades o cualquier persona que lo que diga sea contrario y pecaminoso a la voluntad de Dios. Y por último, amada iglesia, en esta gloriosa mañana acerca de la fe inquebrantable, el último aspecto y virtud es que esa fe inquebrantable espera en Dios. Y dice Job 13:15, ya para ir terminando: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y quiero ver esa primera parte de este versículo, porque más adelante el versículo dice que no obstante, Job defenderá ante él su camino, es decir, su actuar, su conducta. Sino que leo esta primera parte del versículo: aunque él me matare, en él esperaré. Job nunca dejó de esperar en Dios más allá de su condición. Por lo tanto, cuando él dice, aunque él me matare, y lo acompaña que en él esperaré, para ser más exacto con el hebreo, prácticamente está diciendo, aunque él me matare, seguiré confiando en él. Y esperando, obviamente. Esperanza y confianza van unidas, amada iglesia. Y fue un hombre que en términos lógicos expresó su lamento, sus desdichas, sus tragedias, pero nunca se narra, dejó o terminó o fracasó de seguir esperando en Dios. Fe, esperanza, nos ayuda a mantenerla de una forma inquebrantable, amada iglesia. Y Job reconoció al final de sus días el poder y la soberanía de Dios, que incluso lo dice, y lo leo también para ustedes en el capítulo 42, versículo 2. Ahora conozco que todo lo puedes, y no hay ningún pensamiento que se esconda delante de ti. Y sepa algo, amada iglesia, hasta este momento, Job no tenía la menor idea que luego Dios iba a restituir, Él le iba a dar todo lo perdido. Hablando de sus posesiones, hablando de sus hijos. Y es posible, lo digo de una manera especulativa, pero es posible que Dios le haya dado otra esposa también, sabia y de buenos consejos. La persona que está a nuestro lado, nuestra esposa o su esposo en caso tal, nuestras mujeres o nuestros hombres, nuestros líderes, si son personas fieles a Dios, íntegros, no dudemos en escucharlos. Serán siempre buenos consejos conforme a la palabra del Señor. Y Job reconoció el poder de Dios, sus designios y sus dominios y su omnisciencia en todo lo que él estaba atravesando todavía cuando acabo de leer este versículo 2 del capítulo 42. Y dice la palabra que de los que esperamos en Dios, ninguno será confundido, como dice el Salmo 25:3. Y dice el hebreo tajantemente, no será desilusionado quien espera en Dios. Nunca lo será, porque es promesa de Dios. Su promesa, que dice que sus pensamientos son de bien, por lo tanto su promesa es nunca desilusionar a sus hijos. Hablando del mismo Dios, del Dios eterno. Y Dios sabe que a pesar de que somos débiles muchas veces en la fe,
Él nos ayuda, Él nos conduce, Él nos mantiene. Y solidifica nuestra fe para que sea una fe inquebrantable, así como lo estamos aprendiendo en la vida de Job. Lejos de Él, lejos de Dios, la fe nuestra se viene al piso, amada iglesia. Sucumbimos ante tantas cosas en la vida. Nos llenamos de frustraciones y desilusiones. Porque finalmente es Dios quien robustece nuestra fe, la vuelve inquebrantable para que sea una fe que nunca claudique. Quiero invitarlos, si no lo ha hecho o que lo haga nuevamente, a que lea el libro de Job, amada iglesia. Este libro nos ha enseñado en esta mañana acerca de la fe inquebrantable de un hombre que todo lo perdió, pero que mantuvo siempre su fidelidad y su confianza en Dios. Siempre esperó en Él. Hizo caso omiso de palabras vanas y no sabias. Dijera quien las dijera. Este libro siempre me recuerda a mi padre Wilman Zuleta. Se identificaba con Job todo el tiempo. Porque mi padre Wilman, que ahora goza en la presencia del Señor, en su enfermedad, durante más de 20 años, le dijo el Señor muchas veces que lo llevara. Y no fue así. En medio de, el Señor obró para mantenerlo, para sustentarlo. Hablando de mi padre Wilman. Y como un comentario al margen, amada iglesia, este libro lo voy a recomendar. Es hermosísimo el libro de Job. Una poesía inmensa, extraordinaria. Y no solo de la Biblia, de literatura universal, como lo dije en un principio. Y este libro de Job, como comentario al margen que acabo de decir, habla de una manera rica. Después del capítulo 38 en adelante, miren, de manera específica, iglesia, tendiente a la creación de Dios, que no lo vemos así específico en el libro de Génesis. En conclusión, amada iglesia, cada día, cada instante, cada momento, siempre vivimos por fe. Siempre vivimos por fe. Pero debe ser una fe que espera en Dios, que escucha los buenos consejos de Dios, que se mantiene inquebrantable ante cualquier circunstancia, así como lo hemos aprendido de este extraordinario personaje llamado Job. Que el Señor te continúe bendiciendo, amada iglesia de Benecer, y mantengámonos firme en esa fe inquebrantable. Que el Señor te bendiga. Le damos gracias a Dios por su palabra y por la vida de nuestro hermano José, que es usado a través de ella para nuestro crecimiento. Y también gracias a usted que hoy decidió acompañarnos en este tiempo tan especial. Invitarles a que en esta temporada decembrina disfrutemos mucho más de la presencia de Dios con nuestras actividades programadas dentro de la iglesia y por supuesto a que nos veamos dentro de 8 días en una nueva escuela dominical. Por lo demás, que tengan un feliz día y que Dios les bendiga.